Buenos días. Mi nombre es Marta García, soy la presidenta del WWCOTI, una organización internacional de mujeres periodistas, y es para mí un honor moderar esta mesa redonda organizada por el diario.es, en el que vamos a hablar de la movilidad sostenible en el transporte, un tema sin duda de indudable interés en un país como el nuestro, en el que el turismo es uno de los grandes motores de la economía. Pero para hacerlo tenemos el lujo de contar aquí con 4 referentes en el sector, con 4 personas que nos van a dar una visión muy sabia de en qué momento nos encontramos y cómo es ese futuro al que nos enfrentamos, cuáles son los desafíos. Permítanme que les presente en primer lugar a la Secretaria General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes de Movilidad Sostenible, a Sara Hernández del Olmo. Bienvenida, muchas gracias. A continuación tenemos a May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Bienvenida. A continuación tenemos a Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España. Y al final del todo, muy lejos, pero muy cerca también en las opiniones, tenemos a Guillermo Castrillo, director de Sostenibilidad y Estrategia de IRIO, que nunca sé si es IRIO, IRYO o no lo sé, pero… Como quieras, nos adaptamos a cada persona. Muy bien. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntar a la secretaria general por la sostenibilidad. No sé si esta es una preocupación del Ministerio y si lo es, ¿cómo lo abordan? ¿Cuál es la visión que se tiene de esto? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo en esta mesa redonda, pedir disculpas a todo el mundo también por el retraso que he llegado derrapando, nunca mejor dicho. Y respondiendo a tu pregunta, si es una preocupación o no para el Ministerio, diría que es el pilar central. Yo creo que una apuesta muy valiente por parte del Ministerio ha sido precisamente la creación de esta secretaría, que lo que busca en todo momento es… No me quiero enrollar mucho en esto, ¿no? Pero hasta la fecha ha sido un ministerio muy constituido, muy trabajando tanto la parte de infraestructuras como la parte de gestión, muy establecido por modos, muy establecido por… Y el que entre, por ejemplo, esta secretaría en el Ministerio es la apuesta valiente y por eso digo que pilar central, ¿no?, en clave de sostenibilidad, precisamente para darle al Ministerio una visión muchísimo más transversal, para poder hablar en clave de multimodalidad y para poder hacer además una apuesta clara y decidida por lo que son los modos de transporte más sostenibles, ¿no?, en este caso transporte público y demás, que luego entraremos en profundidad. Si además hablamos en clave de sostenibilidad y lo centramos en el sector turístico, que yo creo que es un poco, ¿no?, el motivo por el que estamos aquí, es indudable que el turismo sin duda es un sector muy importante a nivel económico dentro de nuestro país, ¿no? Yo creo que seguramente antes de mí se ha hablado en detalle sobre estos temas, pero es indudable que la contribución al PIB es de un 12%. Es decir, pero sin embargo… Hablar en clave de transporte no es un fin, sino un medio. Entonces, garantizar a todo este turismo internacional que llega a nuestro país, alrededor de unos 94 millones de turistas, creo que fueron el año pasado, y poderles dotar de un transporte sin barreras, donde tú cada vez apuestes más por la accesibilidad y reduzcas la ansiedad de una persona que llega nueva a un país y le des de capilaridad, para nosotros, sin duda alguna, es nuestro foco ahora mismo. Hemos dicho que Guillermo estaba lejos, pero cerca las opiniones, y me temo que le va a tocar el turno porque hablamos un poco del papel del Ministerio, de las instituciones, pero sin duda la empresa privada tiene muchísimo que hacer y que decir también en materia de descarbonización del transporte de turistas. No sé qué iniciativas se están llevando a cabo por parte de la empresa privada. Pues en el caso del ferrocarril, las iniciativas más allá de la innovación ya están llevadas a cabo. El ferrocarril de alta velocidad está electrificado 100% y en el caso de España se alimenta también en un 100% con energías renovables de garantía de origen, por lo tanto cero emisiones. Ahora, más allá de esta innovación tecnológica, lo importante es el cambio de hábito. Nosotros apostamos por un cambio modal, apostamos por un ahorro de emisiones pasando de la carretera al tren y creemos también que para conseguirlo es importante un trabajo entre todos, trabajo desde la empresa privada para cambiar estos hábitos.
aumentar la oferta, dar una experiencia adecuada a los clientes y también desde los ámbitos públicos, pues, en la parte de educación y fomento de este modo de transporte respecto a otros modos de transporte. Entonces, todavía hay un gran trabajo por hacer para convertir al tren de alta velocidad como el eje vertebrador de la movilidad sostenible, pero estamos todos remando en la misma dirección. ¿Y cuál es ese trabajo? Hay un trabajo muy importante de didáctica. Entonces, aquí, por ejemplo, la parte del Ministerio con el Verano Joven, en el que pues, también trae a nuevos usuarios que están poco acostumbrados a la alta velocidad, a empezar a usarlo, es muy importante. Actividades de este tipo en el que gente que no estaba acostumbrada, no entendía los beneficios, no lo había probado antes, empezaba a probarlo, es muy importante. También desde la empresa privada trabajamos para adaptarnos a las necesidades de los clientes, adaptarnos a sus hábitos y nosotros en especial también trabajamos mucho por la multimodalidad, por ofrecer una multimodalidad para que el pasajero pueda ir puerta a puerta y creo que más adelante contaremos algo al respecto. Bueno, parece que la empresa privada y el Ministerio, las instituciones van, gracias a Dios, afortunadamente de la mano en este camino, pero ha apuntado ahora mismo Guillermo un punto muy interesante, que es el concienciar al viajero, el mentalizarle, ¿no? No sé, Mai, ¿qué tiene que tener en cuenta el turista a la hora de viajar sosteniblemente? Lo primero, no sé si tiene en cuenta algo, porque a lo mejor resulta que no tiene nada en cuenta, pero ¿qué puntos, ya que estamos aquí en un debate público, ¿no? ¿Qué puntos debe tener, debe valorar a la hora de viajar? Bueno, el turista, como todos somos turistas, ¿no? Y hay mucha tipología también de turista, pero sí quizás cada vez tenemos que tener más presente cuál es ese impacto ambiental, ¿no? Antes, en todas las mesas anteriores, hablaba de la importancia de cuidar el territorio, porque si no probablemente perderemos ese atractivo, ¿no? como destino turístico. Y a lo mejor unos datos que tenemos que tener en cuenta es que, y hablando de movilidad, la movilidad representa 3/4 partes del impacto ambiental del turismo. Entonces, trabajar en que esa movilidad turística sea lo más sostenible posible es clave. Si además damos cifras, es un 8% del total de las emisiones de CO2 a nivel europeo, 22% del total de emisiones del transporte. Por lo tanto, el turismo es algo que tenemos que abordar a la hora de gestionar no solo esa movilidad que se produce para llegar a ese destino, sino esa movilidad también directa e indirecta que genera el poder ofrecer los servicios que necesitamos ofrecer a los turistas para que quieran volver a repetir, ¿no? Luego, no sé si es lo que tienen que tener en cuenta, pero sí deberíamos de poder empezar a poner el punto ambiental como una de esas cuestiones a decidir a la hora de dónde elegir ese destino, ¿no? Y no solo el punto ambiental, sino que esa oferta de movilidad, que al final es clave a la hora también de elegir ese destino, sea una oferta sostenible desde el punto de vista ambiental, no solo de CO2, sino de calidad del aire. Estamos viendo, y un ejemplo es Madrid, que ha pasado de ser una de las ciudades con peores índices de calidad del aire a ser ahora la capital europea con los mejores índices de calidad del aire. Probablemente se empiece a ser un factor clave a la hora de que la gente decida cada vez más no solo tener ese turismo vacacional, sino también profesional, que lleva muchas veces el generar ferias, eventos, porque no todos queremos pasar nuestro tiempo en sitios donde haya una mala calidad del aire que redunde en una mala salud para nosotros o nuestros familiares o compañeros. Luego, ambiental, pero insisto, no solo desde un punto de CO2, sino calidad del aire, seguridad de ese transporte y accesibilidad, ¿no? Que también son factores a tener en cuenta cuando hablamos de movilidad sostenible. Interesantísimo. ¿Tú crees, Miguel, que realmente el turista, quizá, no sé si a corto o a medio plazo, va a tener en cuenta la limpieza del aire en el destino que elija? A ver, yo creo que debe hacerlo, pero la realidad es que a corto creo que lo hace poco. Probablemente una de las razones que hay es que es difícil comparar. Las métricas no son sencillas. Nosotros somos una empresa de transporte marítimo. El 90% de nuestros ingresos vienen del transporte de carga. Entonces, para nosotros transportar un pasajero tiene un marginal de contaminación cero. El barco va
a hacer la ruta, va a llevar a Baleares la mercancía que necesitan los que viven allí diariamente y eso lo va a hacer de todas. Meter un camión más ya contamina un poquito más, pero es que meter un pasajero, un camión pesa 40 toneladas, un pasajero con su maleta 100 kilos, pues la verdad es que el marginal es mínimo. ¿Cómo medimos, cómo ponemos en la balanza y cómo comparamos, ¿no? Es un poquito el reto que yo creo que hay para que el pasajero pueda tomar decisiones informadas y pueda pensar que esto es algo que me beneficia. Y a mí me gustaría aprovechar, porque yo creo que se ha hablado en mesas anteriores, pero ahora mismo estamos hablando de una sostenibilidad muy ambiental, que la sostenibilidad social es realmente, yo creo que lo que nos trae aquí y lo que nos está preocupando a todos, ¿no? Que es cómo ciertos destinos han empezado a rechazar el turismo, porque antes les aportaba muchísimas ventajas ser un destino turístico, les aportaba ventajas de conectividad, ventajas de riqueza, una riqueza que se repartía. A día de hoy hay muchos problemas de ese estilo. Entonces, bueno, pues pensamos que desde luego la labor que hacemos nosotros transportando las mercancías que son necesarias, mejorando la conectividad y haciéndolo con un coste ambiental bajo relativamente comparado con otros modos de transporte, es una forma de intentar estar presente en los destinos y hacerles ver que la dimensión de sostenibilidad es importante para nosotros también y que es importante que ese destino, pues como hemos dicho todos yo creo aquí, se conserve lo mejor posible, que no esté masificado, que esté desestacionalizado. Bueno, creo que se ha dicho tantas veces todo esto, pero una más no está de más y creo que sobre todo hay que tener en cuenta que si no cuidamos esos destinos, el turismo se puede resentir. Vale, de acuerdo. Estamos pensando ahora todos en grandes medios de transporte, en barco, en ferrocarril, pero cuando llega el turista a su destino, ahí, ¿qué oferta le podemos ofrecer? Sara, ¿cómo debe moverse el turista? Porque, a ver, el turista se mueve. O sea, el turista no para, tiene alma inquieta, va en la condición de turista el no parar, ¿no? ¿Qué debemos hacer en los lugares de destino para que también esa estancia ahí sea sostenible? Pues mira, decir cómo se debe de mover un turista me parece quizá por mi parte muy atrevido. Sí que creo que lo que nosotros debemos de hacer es facilitar una movilidad lo más limpia posible y sobre todo sin barreras. Antes hablaba de la palabra multimodalidad y para mí me parece la clave. Yo creo que romper barreras de interoperabilidad, romper barreras tecnológicas, facilitar, que es un poco en la línea en la que vamos con billete único, ¿no? Que anunciaba nuestro ministro no hace tanto tiempo, ¿no? El facilitar el que usar transporte público sea fácil. Eso es algo conveniente para todos, porque todos hemos sido turistas, todos hemos sido extranjeros en un país de destino y el poder saber que me puedo montar en cualquier modo de transporte o en cualquier medio de una manera fácil y sencilla, yo creo que por ahí va una de las claves. En segundo lugar, el que tú dotes a tu territorio de un transporte público cada vez más capilar, cada vez más nuevo, ¿no? Flotas atractivas, autobuses modernos. A todo el mundo nos gusta cuando entramos en un sitio y está limpio, es nuevo, es adaptado, tecnológicamente está a la última, ¿no? Fundamentalmente, también es otro punto de atracción para todas estas personas. Lo que sí que está claro es que tenemos que seguir poniendo muchísimo esfuerzo en clave de descarbonización, porque hay mucho trabajo por hacer todavía y en eso no nos engañamos. Antes comentabas y decías, ¿no? La visión del privado y la visión del público debe de ir en una misma línea, ¿no? Y al final, si no existe una colaboración público-privada que haga posible esto, yo creo que se ha visto mucho el esfuerzo y los resultados a través y a partir de la financiación que ha llegado de los fondos europeos, del PRTR. Yo creo que se ha avanzado mucho en esta línea y todavía queda mucho para avanzar. Los últimos mensajes que nos lanzan de la Comisión Europea, sin duda alguna, es oye, el sector transporte, como comentaba Maika además también, contribuye mucho en emisiones. Aquí hay que poner un doble esfuerzo porque los objetivos de reducción van a llegar y cada vez están siendo más exigentes y bueno, no es que solamente se quede en cifras. O sea, ahora estamos viendo cómo va a ampliarse el mercado de emisiones, cómo la carretera va a entrar en 2027 en ese mercado de derechos de emisión. Marítimo entró el año pasado de manera gradual, pero ha entrado para quedarse. Al aéreo se le va a apretar quitándole la asignación de gratuidad y bueno, todo ese esfuerzo que va a hacer el sector
creo que parte va a pasar por, desde luego, tratar de descarbonizarse, transformar flotas, y en eso estamos trabajando desde el Ministerio también, en saber cómo poder dotar a este sector y facilitar tanto a los públicos como a los privados esa transformación. Una preguntita corta. ¿Tú crees que está el sector privado aprovechando bien los recursos que está recibiendo por parte del Estado y de la Unión Europea? Yo creo que ahora mismo en el sector existe mucha incertidumbre, eso sí que me atrevo a decirlo, ¿no? Son varias las alternativas de transporte, de combustibles. El debate yo creo que cada vez está más candente de una apuesta claramente por la electrificación, pero hay otros combustibles encima de la mesa, como es el gas, como es el hidrógeno. Yo creo que todo el mundo sabe hacia qué línea vamos y se está poniendo esfuerzos. Lo que sí creo es que todavía hay mucho trabajo por hacer. Sara ha apuntado una cosa, la que creo que vais a tener que hablar vosotros dos ahora. Guillermo, el primero, intermodalidad. Esa interconexión para que también en los lugares de destino el turista se desplace de forma sostenible, no solo que llegue, sino que su actividad sea sostenible. Muchas veces se encuentra con unas barreras enormes que tiene que alquilar una cosa aquí, reservar una cosa allá, sacar un billete aquí, todo de forma poco conectada, ¿no? Y eso no solo es una barrera para ellos, hace más complicado todo su viaje, sino que además es más contaminante. ¿Qué estáis haciendo? Porque yo sé que estáis haciendo algo. Lo primero, en lo que comentabais antes, en el contexto de las ciudades principales más congestionadas y de poder llegar también a ciudades un poco más alejadas de las capitales de provincia, nosotros apostamos de forma pues muy intensa sobre la multimodalidad como herramienta para aumentar la conectividad de estos puntos y facilitar al pasajero que pueda llegar. Como comentabas antes, no hay tampoco una obligación por un modo o por otro. Nosotros ponemos bajo nuestra oferta todas las posibilidades, coche de alquiler o taxi o conexiones con otros trenes, con cercanías, con autobuses o incluso con aviones o ferries. Entonces, lo importante es dar la facilidad a los clientes para que puedan acceder, comprar de la manera más fácil todos estos modos. El siguiente paso, después de la compra, que es intentamos simplificarla todo lo posible, es también la colaboración con el resto de operadores para poder dar un viaje o una experiencia lo más sencilla posible. Entonces, ahí también hay mucho trabajo por hacer para identificar las necesidades de los clientes y facilitárselas, porque todavía hay reticencias a dejar el coche propio. Entonces, tenemos que ponérselo más fácil, buscar cuáles son esos problemas y resolverlo, y estamos trabajando sobre ello. Y, por último, hay una necesidad también a nivel de infraestructura que todavía está por resolver. Hay ciudades que tienen la suerte de tener estaciones multimodales, en las que muy pocos metros llega el tren y llega el autobús, y tienen también coches de alquiler en la misma estación. Hay otras ciudades que no tienen esa suerte y que, pues, por diferentes razones, porque la infraestructura no está preparada, porque los servicios regionales de obligaciones de servicio público, los autobuses de la zona, no tienen paradas en el entorno de la estación, complican mucho la conexión. Entonces, dificulta mucho la multimodalidad y ahí tenemos mucho trabajo por hacer entre todos, especialmente con el Ministerio de Transporte, para poder conseguir que los pasajeros también tengan una experiencia multimodal sencilla, cómoda y que quieran repetir. Miguel, en el transporte marítimo también se está buscando, se está trabajando para ofrecer al turista esta intermodalidad, porque muchos de nuestros visitantes lo que hacen es ir a las islas por barco. Entonces, no sé si decía Guillermo que tenéis que estar conectados y colaborar entre todos los operadores. ¿Vosotros os habláis cuando no estáis aquí en esta mesa? Bueno, hemos tenido conversaciones, pero la verdad es que no es sencillo. No es sencillo porque muchas veces es la propia geografía, ¿no?, de cómo están los servicios lo que no te permite tener una buena conexión. Desde luego creemos que la alternativa de juntar un servicio como el ferrocarril y un servicio como el ferry es una alternativa muy positiva. Incluso yo recuerdo haberlo planteado al Gobierno de Baleares y decirles que por qué no pedimos que ese descuento de residente se amplíe también a un viaje intermodal, porque un descuento de residente puede cubrir un billete entre Palma de Mallorca y Santiago de Compostela, pero no. El ferry se acaba en Valencia o se acaba en Barcelona y el tren que pueda llevarles luego a Santiago de Compostela o a Madrid o a Sevilla no está incluido, ¿no? Yo hice esa propuesta, no me atendieron mucho, pero creo que desde luego desde el punto de vista ambiental tiene todo el sentido del mundo
y creo que además es un tema de educación que realmente es necesario, ¿no? En Baleares, por ejemplo, la red de transporte público es pobre, y además de ser pobre, la cultura de uso de transporte público, y me perdone aquí la secretaria de Estado, pero la cultura es más pobre todavía, ¿eh? La gente necesita el coche particular para todo. Yo creo que, y volviendo un poco además a lo que han dicho del ETS, esa recaudación del ETS marítimo, que además España va a ser uno de los países de la Unión Europea que por su conectividad más va a recaudar, debería emplearse, además dice la Unión Europea que debe emplearse en descarbonización, y se podría emplear en cosas como fomentar redes de transporte público en lugares pues donde hay carencias, como puede ser el caso de Baleares. No hablo de Barcelona o de Valencia o de Madrid, pero desde luego hay territorios insulares que tienen muy serias carencias. Mai, ¿es responsable el turista de las emisiones que produce? Bueno, hay una corresponsabilidad. Es claro, es evidente que si optamos siempre por la opción donde no estamos considerando ese impacto ambiental, pues tenemos ahí cierta responsabilidad, ¿no? Pero también, como se está comentando, también tenemos que dotar de soluciones que hagan que al final todos, tanto turista como ese ciudadano que convive con ese turismo, puedan optar por la movilidad más eficiente. Y más eficiente desde un punto de vista no solo ambiental, sino en tiempo y en coste. Y bueno, eso ya es responsabilidad de todos, ¿no? De la administración, de las empresas a la hora de innovar, a la hora de aprovechar pues también toda la tecnología que hoy en día está rediseñando el mundo y que nos puede ayudar a hacer que sea más eficiente y que haya nuevos modelos de negocio, que a lo mejor donde ahora estamos viendo soluciones estáticas, digamos, entre comillas, porque vienen ya de un histórico, de repente están surgiendo nuevos modelos de negocio que nos ayudan pues desde a mover esos tráficos de turismo en base a una incentivación de entradas disponibles o descuentos a, bueno, porque el tener solo modos de transporte físicos cuando se puede compartir y empezar a potenciar más esa movilidad como servicio, ¿no? Y que no necesitemos de ese coche particular que efectivamente es el 45% del total de las emisiones del transporte en los turistas, ¿no? Hay un uso todavía muy intenso del vehículo particular. Hemos abordado aquí un tema, sobre todo Miguel y Guillermo, que es, bueno, y Sara también, que es el de la intermodalidad y sobre todo las inversiones que hacen falta para esta intermodalidad, que indudablemente van a ser muchas y están siendo muchas, ¿no? ¿Se va a repercutir en el viajero todas estas inversiones? Pues si hablamos en clave de beneficios, seguro que sí. No sé si la pregunta por ahí, pero... Bueno, más bien al contrario. Ya me imagino. Ya me imagino, era un juego irónico de palabras. A ver si había suerte. Voy a intentar contestar o responder un poco a temas que han salido aquí. Es cierto que existe todavía en zonas del territorio una alta, no sé si... una alta dependencia del vehículo privado, ¿por qué no? De ahí a afirmaciones tan categóricas de que el transporte público no es atractivo o no tiene realmente una aceptación, yo creo que esto va por barrios y me quiero explicar. Es decir, cuando hablamos en clave nacional y miramos una foto del territorio nacional, sin duda las necesidades que existen no son las mismas. La idiosincrasia, la localización, las características. Entonces, lo que hay que abordar es los problemas de uno en uno. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, desde el Ministerio, sí que es cierto que estamos trabajando y con mucha ilusión y con mucho ahínco en la estrategia de pobreza para el transporte, y hablar en clave de pobreza en el transporte público no solamente es hablar de las zonas vulnerables, estamos hablando en clave de accesibilidad, en clave de aceptabilidad, en clave de que el transporte sea accesible. ¿Qué quiero decir? No solamente es una cuestión de garantizar accesibilidad y conectividad, sino también de conseguir que el transporte sea asequible para todos, de que sea en unas condiciones aceptables, porque precisamente nos damos cuenta de que para que realmente triunfe socialmente el concepto de transporte público necesitamos hacerlo transversal en el territorio. Yo creo que hasta la fecha sí que se ha puesto muchísima inversión, y no solamente en infraestructuras, porque no me gustaría que perdiésemos de vista de que somos un país a nivel infraestructural
global y hablando de transporte público, uno de los mejores países, y además me atrevo a decir que no tiene nada que ver el metro de Madrid con el metro de Nueva York, por ejemplo. Esto yo creo que es una cosa, hablando en clave de turismo también, que yo creo que es de meritorio reconocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha puesto también mucho esfuerzo en gestión. Ha habido bonificaciones a la tarifa. Esto ha hecho que haya tanta demanda inducida al transporte público que ahora precisamente donde hay que reforzar y donde hay que trabajar mucho es en mejorar esa oferta de calidad, de disponibilidad, de cantidad. Entonces, yo creo que en esa línea es donde vamos a seguir trabajando, en transformar precisamente estas bonificaciones de manera paulatina para precisamente mejorar en esta oferta de transporte, y la apuesta por parte del Ministerio sin duda es clara y decisiva y decidida. He traído cifras que además me ha trabajado el equipo, ¿no? de dónde se ha puesto inversión, se ha crecido en infraestructuras. No me gusta ir como un papagayo ni aburrir con cifras, pero fundamentalmente ¿dónde ha sido la apuesta? Se apuesta por ferrocarril, se apuesta por cercanías, se apuesta por zona de bajas emisiones, áreas peatonales. O sea, se han puesto, mira, de la friolera de 164 millones de euros en carriles bici, 104 millones de euros en medidas de calmado de tráfico. No todo es infraestructura, también es importante la gestión. 409 millones de euros en áreas peatonales, 150 millones en zonas de bajas emisiones, 72 millones en préstamo de bicicletas y 219 millones de euros en autobuses cero emisiones. ¿Es suficiente? No, pero creo que se ha abierto una senda importante y es una senda que hemos abierto para seguir trabajando en ella. Mai, aquí se están haciendo esfuerzos importantes por parte de todos para que el desplazamiento del turista sea sostenible, ¿no? Pero no sé si cuando hacemos campañas de publicidad, de comunicación, etcétera, estamos introduciendo el valor de la sostenibilidad o seguimos centrándonos en el ocio, en la belleza de los paisajes, en la experiencia placentera. Estamos dejando un poco de lado el transmitir también, como decíamos antes, que a lo mejor en poco tiempo el turista también elige destinos que sean medioambientalmente sostenibles. ¿Esto lo estamos comunicando? ¿Lo deberíamos comunicar? ¿En qué situación está esto? Bueno, yo creo que es intrínseco, ¿no? Que al final un destino apetecible es un destino donde respires bien, donde haya unas condiciones de sostenibilidad económicas, sociales y ambientales también, ¿no? Pero hay, y eso sí es lo que está ocurriendo, cada vez más empresas que están viendo la sostenibilidad como un factor para atraer a ese turismo también comprometido. Al final, la sostenibilidad es estratégica por amor o por temor. Por temor porque cada vez hay más normativa que está obligando a integrar la sostenibilidad en la estrategia de las organizaciones, a comunicar qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, a cumplir con una normativa, entre otras todo el tema de créditos de carbono en frontera. Pero al mismo tiempo es un valor para cuando nos movemos, saber que vamos a tener una oferta que nos permita esa intermodalidad para que sea flexible ese transporte en esos destinos que buscamos. Buscamos que si vamos con un vehículo eléctrico tengamos cargadores, buscamos que si vamos a un hotel esa oferta turística quizás nos dé rutas en bicicleta. Quiero decir, empezamos a ver cómo cada vez más empresas ven la sostenibilidad como un factor para atraer clientes y para crecer. Y es que la sostenibilidad, insisto, es también crecimiento económico y permanecer en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que faltaría comunicarlo más, pero deberíamos de comunicarlo también en positivo, ¿no? Creo que Miguel está pidiendo la palabra. Bueno, sí, yo si me permites, la sostenibilidad también es un tema egoísta muchas veces por las empresas. Una eficiencia energética significa un menor consumo y, por supuesto, muchas menos emisiones. Pero uno de los grandes costes que tenemos todas las empresas de transporte, obviamente, es la energía que necesitamos para mover nuestros medios de transporte. Cuanto más eficientes seamos, más podamos invertir en mejorar su eficiencia, más vamos a ahorrar y, aparte de beneficiarnos de la imagen pública de la sostenibilidad, pues nos vamos a beneficiar de esos ahorros económicos, ¿no? Entonces, es fundamental a día de hoy. Para nosotros, la sostenibilidad, la medioambiental especialmente, es intrínseca del medio del transporte que operamos, es un valor de la compañía. Para nosotros, el esfuerzo en trasladarlo a los clientes
es sobre todo una forma también de cambiar su forma de pensar, sus creencias. Ahora mismo menos del 20% de los clientes de transporte de ferrocarriles piensan en los valores de la empresa a la hora de elegir su modo de transporte o su operador. Entonces, para nosotros, el esfuerzo en trasladar también la necesidad por una sostenibilidad medioambiental, pero también social, es generar ese cambio de hábito. Las empresas están muy avanzadas y ya exigen pues ciertos requisitos en los modos de transporte a elegir en los viajes, pero todavía también hay una labor didáctica hacia las personas en general, los viajeros, los turistas, para que también consideren estos elementos. Entonces, aquí pues, también es parte del trabajo de las empresas, que creemos en ello, de hacer este esfuerzo de comunicación, etcétera, para poco a poco ir cambiando la sociedad. Y en todo este escenario del que estamos hablando, no hemos tocado una parte que creo que es vital, que es la digitalización. ¿Cómo va a influir? No sé si estáis preparados, si se están haciendo los esfuerzos, cómo puede contribuir a hacer todo esto sostenible. A ver quién empieza, porque esta va para todos. Bueno, pues empiezo yo. Venga. Pues recogiendo tu pregunta, no me gustaría irme de aquí también sin lanzar también un poco, yo creo que recoge la voluntad de lo que estamos comentando aquí, que es la Ley de Movilidad Sostenible. Creo que es la primera vez históricamente que se pone la movilidad en el centro de la mesa como un derecho adquirido del ciudadano. Y a partir de ahí, todo lo demás se construye. Efectivamente, multimodalidad, transporte público, colaboración entre modos y entre medios, etcétera. Digitalización, la propia ley ya recoge además la necesidad precisamente de información. La ley va a marcar también un antes y un después en cuanto a, recoger cuál es toda la oferta de transportes, cuál es esa demanda. Existen, además, desde el Ministerio, se están trabajando herramientas muy potentes que son de información. Al final, una buena planificación, una buena gestión, una buena comercialización para las empresas privadas, que no se me ha olvidado cómo piensan, ¿no? Llevo tanto tiempo en el Ministerio, ¿no? Al final, el dato y la decisión de elección de modo y demás viene y marca una pauta muy importante. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy dulce en ese sentido de coordinar precisamente esfuerzos y que la digitalización, sin duda alguna, va a formar parte muy importante de todo esto. Hablábamos antes de romper barreras de interoperabilidad. Todo eso conlleva una parte importante de digitalización, tanto por parte del Ministerio, sin duda, como de las empresas. De forma muy breve, por favor, porque ya vamos un poquito y nos quedan algunas cosas. Guillermo. Para nosotros la digitalización es fundamental. El paso primero, o brecha primera, es la poder comprar en lo más sencillo posible los diferentes modos, lo más concentrado también en tu punto de entrada. Nosotros tenemos una herramienta para poder comprar 2 billetes bajo una misma transacción, pero es verdad que hay algunos autobuses regionales que no están digitalizados todavía y no tenemos la posibilidad de ofrecerlos. Entonces, aquí es muy importante tener herramientas que aglutinen, pero también que los diferentes operadores regionales pues, digitalicen todas sus rutas para que así poder ofrecerlos y tener mayor capilaridad en todas las regiones. Fíjate, todavía lo que queda por hacer, ¿eh? Lo que queda por hacer, Miguel. Bueno, yo creo que la digitalización es un concepto muy amplio y es verdad que llevamos trabajando las empresas en eso pues muchos años. Desde luego, la parte de venta, la primera, siempre, lo que sea obtener ingresos en la empresa privada es lo que va adelante. En la parte de eficiencia también, pensad, por ejemplo, que en la ruta de un barco nunca es igual, siempre hay condiciones meteorológicas, etcétera, y todos esos datos se tienen que analizar y el análisis de esos datos, el uso de esos datos para optimizar rutas, para mejorar consumo, sobre todo, es fundamental. Y bueno, y luego todo lo que es el intercambio de datos con otras empresas o con administración, yo creo que es un tema que está prácticamente superado ya a día de hoy. Muy bien. May. Y yo con una palabra que es ideas, que es como también decimos que va a ser esa movilidad, ¿no? Y que siempre va con la digitalización, que es que estamos hablando de intermodalidad, sin digitalización que conecte todos esos servicios no sería posible. Ideas, estamos hablando de digitalización y es que la digitalización también nos sirve para medir y lo que no se mide no puede ser mejorado, o sea que necesitamos medir para mejorar. E de eficiencia, eficiencia en tiempo, en coste, eficiencia ambiental. A de accesibilidad, y cuando hablamos de digitalización tiene sus bondades, pero también tenemos que ser conscientes de que tiene que ser accesible para todo tipo de colectivos y en el máximo de territorios. Y ese de seguridad, no solo de seguridad de ese transporte, sino también de esa ciberseguridad,
que con la digitalización es otro de los factores que vamos a tener que tener en cuenta. Y ya la doble S, ¿no? Que es la de sostenible, ¿no? Que al final sostenibilidad y digitalización ya con el Pacto Verde Europeo ya venían de la mano y cada vez irán más reforzadas. Muy bien, bueno, pues ahora para terminar os voy a hacer una pregunta un poco personal, si me permitís. No os asustéis, que seguro que tenéis una respuesta perfecta. Os voy a preguntar, vamos a empezar por Guillermo. Está aquí la Semana Santa. ¿Qué medio de transporte vas a elegir para tus desplazamientos y cuál cuando llegues a tu lugar de destino? Elegiré, por supuesto, el tren para ir No teníamos la menor duda. a cualquiera de los 11 destinos a los que llegamos. Y cuando llegue a ese destino utilizaré alguna de los productos que tenemos para poder alquilar un coche de alquiler, seguramente, y poder recorrer la provincia de Málaga. Va a ser seguramente. Muy bien. Muy apetecible, desde luego. Miguel, danos un poco de envidia. Yo no te engaño, no tengo idea todavía de dónde voy a ir. Si voy a Baleares, iré en barco y con mi coche, y me moveré con mi coche. Ya he dado mi opinión sobre el tema, pero lo más probable es que tengo una hija que le encanta montar viajes y nos monte un viaje sorpresa y no sé dónde aparezca, ni cómo, ni cuándo. Muy bien. Mai. Bueno, yo como buena asturiana iré además al Parque Natural de Somiedo en coche eléctrico con la familia, pero luego Parque Natural de Somiedo, si no lo conocéis, ir, porque es de los sitios más bonitos, si no el más bonito de Asturias. Allí es andar por las montañas, andar a los lagos, o sea que… de hecho, es una de las primeras zonas que tuvo zona de bajas emisiones porque no se permitía acceder a esos parajes si no eras ganadero. O sea que desde muy pequeñita el tema de zonas de bajas emisiones lo tenemos interiorizado. Bueno, Sara, todos nos han dado muchísima envidia. Pues yo voy a coger un avión porque me voy a ir a Londres, pero luego a partir de ahí pues espero coger todos los modos de transporte público que haya, porque bueno, movilidad activa, que no hemos hablado nada aquí hoy, no me gustaría sin decir esto. Animo a todo el mundo cada vez a andar más, a utilizar la bicicleta, o sea, movilidad activa, metro y autobús, que soy muy romántica allí. Londres es una de mis ciudades favoritas y me gusta mucho ir en autobús porque así me da tiempo a ver todo lo que no camino, así que eso es lo que voy a hacer. Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa de 25 minutos. Permítame primero darles las gracias a todos ustedes por su asistencia, por su atención a este interesantísimo encuentro, a estos interesantísimos puntos de vista. A todos ustedes, los que están aquí de forma presencial y también a los que nos siguen a través de cualquiera de los canales del diario.es. Muchísimas gracias a todos. Como digo, vamos a hacer ahora una pausa de 25 minutos para tomar un café y retomamos de nuevo en esta misma sala a las 12:25 porque, atención, vamos a asistir a un diálogo entre Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, e Ignacio Escolar, director del diario.es. Así que les animo a que no se pierdan ni un solo detalle de lo que van a decir. Muchísimas gracias.